Buen día para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Bello. En el día de hoy voy a estar presentando la exposición Las tecnologías digitales como herramienta en la sociedad de la información. Esto hace parte de la materia Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación, a través de lo cual se analizará cómo la comunicación ha cambiado profundamente el contexto actual, especialmente en el ámbito educativo, y cómo se ha visto marcado por redes sociodigitales, hipermediaciones y procesos tecnológicos que transforman la manera en cómo se crea y se comparten los significados. Para esta presentación se manejará de la siguiente manera. Primero empezaremos por la cronología de la comunicación mediada. Luego pasaremos a las transformaciones de la comunicación en redes sociodigitales, luego la comunicación socializada, la construcción de significados, las interacciones interculturales y la alfabetización digital. Después de eso pasaremos a las posturas a favor e en contra de las tecnologías mediadas, y luego pasaremos pues al potencial que esto tiene en la época actual y las conclusiones del primer momento. Analizaremos la cronología de la comunicación mediada. Dentro de esto tenemos como cuatro momentos importantes que en un primer momento se abarca desde más o menos 1837 hasta 1901, donde se idean o se crean aparatos que permiten transmitir mensajes sin que haya una transmisión física, es decir, sin tener que llevarlo puerta a puerta. Entonces lo primero que tenemos es la invención del telégrafo eléctrico, que sea más o menos desde 1837 hasta 1844. Luego pasamos al teléfono y de ahí pasamos a la radio inalámbrica, siendo esta el primer medio de comunicación masiva. Luego de eso tenemos otro momento que es la parte de transmisión e información por medio de sonido y por medio de imágenes y video, lo cual se da más o menos desde 1920 hasta más o menos 1969. Entonces dentro de esto vemos pues toda la parte de creación del cine sonoro, la grabación magnética, y eso nos da pues paso a la televisión. Ya luego de eso pues tenemos la invención de, o bueno, la implementación de los primeros computadores, y la primera digitalización de archivos que se empieza a generar, perdón. Luego de esto aparece ARPANET, que es como la primera red original que va a dar paso a lo que conocemos hoy como Internet. Luego de esto tenemos otro momento que es la parte en la que entra el correo, que es el primer como servicio de comunicación y interpersonal digital. Eh, y esto sumado con el internet nos permite la aparición de foros, de mods y de chat, lo cual genera nuevas redes de comunicación y nuevas maneras de interacción entre las personas, lo cual de una u otra manera da paso y fortalece las bases del internet. Y con esto nos damos cuenta que en los años 90 es donde el servicio de internet toma mucho mayor fuerza. Luego de esto, hacia inicios de los 2000, entramos o entra a jugar un papel relevante todas las redes sociales, y más aún cuando hacia el 2017 se empiezan a implementar o se empiezan a crear los smartphones y todo el desarrollo de aplicaciones. Esto junto con los nuevos desarrollos a nivel tecnológico permiten pues unos sistemas o unos ecosistemas digitales mucho más avanzados, lo cual nos lleva a toda una creación y una mediación de un lenguaje digital dentro de las interacciones de la sociedad. Ahora, pues acorde a toda esta cronología y todo lo que se explicó dentro de ella, nos damos cuenta que ya la comunicación ya no es un proceso lineal y no se enfoca únicamente pues a hacer un tema o a tener una tarea informativa, ya que las redes y la digitalización actual han generado un ecosistema de interacción híbrido donde lo físico y lo virtual se mezclan, ¿sí? Y conviven entre ellos, y esto genera que esa comunicación
tome diferentes matices, lo cual lo vuelve por un lado multimodal, por otro lado que empiece todo el tema algorítmico a incidir en esa comunicación y que tenga unos matices socioculturales, pues los cuales terminan incidiendo en todos estos procesos comunicativos. Autores como Martín Barbero y Scolari muestran que las redes constituyen un entramado de mediaciones entre la parte tecnológica, los usuarios y su cultura. Asimismo, pues todas las interfaces, así como los algoritmos que están implantados o que están ajustados dentro de cada plataforma y los hábitos y las prácticas culturales de cada uno de los usuarios que use cada una de estas plataformas. Además de recibir pues información, los usuarios toman esta información, la transforman, la recirculan y la dotan de nuevo significado, lo cual sea ya que el usuario pasa a ser un productor, un consumidor y asimismo un modificador de contenido, y en esto empieza a mediar también un poco la identidad y la experiencia que el usuario tiene a lo largo de su navegación por todas estas plataformas. Ahora, esta masificación de las comunicaciones lleva a que, por ejemplo, todas las expresiones cotidianas se vuelvan públicas en todas las plataformas, es decir, una expresión ya no se vuelve propia de un grupo, sino que ya muchos otros grupos o culturas las empiezan a adquirir. Esto implica una participación masiva donde los usuarios ya no solo observan, sino que a su vez construyen, validan e influyen en todas las narrativas colectivas que se vayan generando. Esto por medio de comentarios, de reacciones o por la misma republicación o redistribución de dicha información, y el usuario empieza a tener un rol importante ya que se vuelve moderador del todo el discurso público que se vaya generando en estas interacciones. Entonces, durante el flujo de estas narraciones colectivas, todos los significados se construyen mediante la interacción y las prácticas culturales de todos los usuarios, así como esas mediaciones tecnológicas y las experiencias sociales que cada uno puede aportar, de manera que las redes empiezan a modificar y a reconstruir y redistribuir los símbolos, ¿sí? Produciendo que ya los significados no sean propios de una cultura, sino que entren a mediarse y un poco a negociarse, ¿sí? A medida que cada significado o cada eh, palabra o costumbre va pasando de una cultura a otra y va tomando diferentes matices. Bueno, en ese orden de ideas, la construcción de significados toma varias etapas. Por una parte tenemos la producción del mensaje, ¿sí? Que es ese mensaje que produce o un usuario o un grupo. De ahí pasamos a la mediación tecnológica, donde por medio de una plataforma se organiza, se filtra y se jerarquiza todo el contenido, lo cual pasa primero, se filtra por un algoritmo, el cual lo pasa o lo proyecta por medio de la plataforma y este contenido termina llegando al usuario. Luego de eso tenemos otro proceso que es la circulación del contenido, donde este se divide en tres etapas, que una es cuando el usuario la comparte, luego cuando la reinterpreta y luego cuando comenta o cuando agrega más información a ese significado. De ahí viene la recepción y la interpretación, la cual está mediada por el contexto social, el cultural, el generacional y el contexto educativo que tenga el usuario. Y luego de esto ya viene una última etapa, que es la resignificación de esa información inicial que se obtuvo, lo cual se transforma, luego se adapta, ¿sí? Y luego viene un proceso crítico del usuario, ¿sí? Donde ve o qué le sirve o qué modificaciones va a hacer de esta, y luego de eso hace la difusión y de ahí se vuelve a repetir el mismo proceso. Indicado antes, todo este proceso de las mediaciones digitales eh, llevan a que ese entorno digital promueva encuentros interculturales, ¿sí? Lo cual genera nuevas mezclas simbólicas, e incluso esto puede llevar o conllevar a que se generen conflictos
conflictos desde lo que puede tomar cada usuario, lo que puede significar para él eh, cada concepto que se llegue a manejar. Eh, Esto pues normalmente se da por medio de emojis o por medio de memes, ¿sí? Y esto se genera también pues porque un mismo significado, eh, un mismo concepto, ¿sí? eh, puede develar o puede mostrar ciertas asimetrías de visibilidad entre las culturas con respecto a ese concepto o a ese significado que esté adquiriendo. Es por eso que la alfabetización digital toma pues un rol relevante, ya que le permite al usuario pues primero tener una competencia informacional en revisar qué es lo que toma y qué es lo que deja de lado. Le permite asimismo tener una competencia multimodal, ¿sí? De manera que pueda adaptarse a cada uno de los significados o conceptos que esté recibiendo. Esto le aporta pues a su ética digital. De igual manera pues le da la concepción o le da le genera ese entendimiento de saber que muchas veces toda la información que recibe eh, va ya de una u otra manera destinada por medio de unos algoritmos y unos códigos internos de la plataforma y le permite desarrollar competencias de participación y ciudadanía digital en todos los entornos. De igual manera, pues como se ha dado durante todo el desarrollo tecnológico, siempre hay como unas posturas a favor y en contra. Y en este caso, pues debemos tener presente que los nuevos medios digitales pues ofrecen grandes oportunidades como son la participación, la creación y la movilización, inclusive pues la democratización de la participación de todos pues de todos los seres humanos y incluso esto ha llevado también a generar, por ejemplo, movilización social. Pero eso también ha llevado a que se genere pues cierta dependencia de ciertas plataformas. Se han aumentado los niveles de desinformación, de desigualdad digital, porque lamentablemente pues en todo el mundo no contamos con las mismas condiciones a nivel de infraestructura. Y de igual manera eso ha llevado a que la comunicación, ¿sí? se vuelva superficial, porque también a veces al obtener tanta información, al tener acceso a tanta información, el ser humano a veces no tiene la capacidad o las herramientas o esa alfabetización tecnológica de la que hablamos antes para poder tomar o recibir esa información y poderla procesar de manera adecuada. Todas estas redes y todas estas mediaciones digitales, pues si lo vemos desde un punto de vista mucho más positivo, tienen la facilidad de potenciar la educación, la cultura y el desarrollo local. En mi caso, que me encuentro en un contexto rural, que es un pueblo que se llama Ocasquesa, eh, a través de diferentes procesos nos hemos podido dar cuenta que todo esto nos puede ayudar a fortalecer la identidad digital y los procesos de innovación y participación ciudadana. De igual manera, pues vemos la capacidad o la cualidad que tienen todas estas herramientas de ayudarle al ser humano a desarrollar toda su capacidad crítica y volverlo un ciudadano digital activo y consciente. Y se concluye pues que el ser un ciudadano digital, tomar cierta alfabetización, desarrollar ciertas habilidades, me va a permitir a mí comprender cómo funcionan las plataformas y cómo se negocian los significados entre las interacciones con los diferentes seres humanos, lo cual nos va a permitir o le va a permitir a esa persona hacer o construir interacciones mucho más conscientes, inclusivas y significativas en un mundo globalizado como el que está, en el que estamos en estos momentos.